Es la primera vez que un ciudadano del tercer mundo, mundo subdesarrollado, asume una responsabilidad como la que me ha tocado a mí en esta oportunidad. Y en segundo lugar, porque creo que hay al interior del propio movimiento de Transparencia Internacional en este momento una transición muy relevante. Estamos pasando de una tradición de 20 años, Transparencia cumplió 20 años el año pasado de existencia, hacia una nueva forma de lucha anticorrupción. Hay una nueva generación que ha venido desarrollando una serie de experiencias en los capítulos, como Proética, que están ubicados cada uno en un país. Es decir, tenemos prácticamente cubierto el mundo con capítulos locales que forman parte de la organización. Bueno, en estos capítulos ha venido dando a lo largo de los últimos años una transformación muy relevante, al punto que antes en Transparencia Internacional había una norma en el estatuto que prohibía que los capítulos intervinieran en casos locales. Hoy día esa norma ha sido derogada y tenemos muchos capítulos haciendo trabajos muy relevantes en sus países. De hecho, por ejemplo, tenemos estos proyectos que se está inaugurando el peruano en los próximos días, a los que llamamos ALACs, que son una suerte de consultorios legales anticorrupción, donde la ciudadanía podrá recurrir y plantear temas relevantes para que Proética, en el caso peruano, con el apoyo de la organización internacional, pueda tomar acción en aquellos casos que se ameriten. Esta experiencia se ha replicado, ya tenemos más de 40 países con este tipo de oficinas legales haciendo trabajos anticorrupción muy relevantes, tan relevantes que lamentablemente, por ejemplo, el año pasado han asesinado a nuestro representante del ALAC en Ruanda, que estaba haciendo una investigación sobre corrupción en la policía local de ese país. Entonces son tiempos de cambio y a mí me parece que de alguna manera esta elección, en la que yo me he presentado en equipo con una compañera, una colega rusa que viene trabajando militantemente en condiciones muy adversas en una Rusia con un problema sistémico muy serio de corrupción, nuestra elección, creo que representa de alguna manera esa transición, esa expectativa de empezar a hacer las cosas de manera diferente. Así que el único tema y pavor en este momento es poder cumplir, no cumplir, y esperamos estar a las expectativas de lo que esto está generando como reacción en distintas partes. Yo vengo ahora, acabo de llegar el día de ayer de Europa, he estado unos días en España, por ejemplo, y la única agenda en España en la semana que ha terminado es sobre corrupción. Han aparecido el tema de las tarjetas opacas, por la cual se han estado destinando cientos de millones de euros a favor de determinados funcionarios. Luego la operación Cunitas, en virtud de la cual se ha desbaratado una red corrupta. Han detenido a 35 altos funcionarios españoles, entre ellos 6 alcaldes que estaban todos coludidos con empresas privadas para otorgar obras sobrevaluadas a nivel nacional. Si miramos más hacia el sur, Brasil, la elección de Dilma Rousseff casi fracasa por estas alegaciones de que dineros de Petrobras han sido desviados para la campaña electoral de ella, y también el candidato alterno vinculado a otras alegaciones de corrupción. Y en general en el mundo están pasando cosas muy serias. Uno de los elementos centrales de la estrategia que ha adoptado recientemente Transparencia Internacional y que ha sido nuestra bandera electoral en la campaña es enfrentar abierta y directamente el tema de la corrupción, de la impunidad. Y en ese sentido, nosotros queremos generar condiciones para que cuando alguien incurre en un acto de corrupción, se generen también consecuencias legales para esa persona, y donde no llegue la justicia o fracase la justicia, explorar posibilidades de sanción social. Los corruptos tienen que saber que si la justicia no los va a sancionar, la sociedad lo hará, y entonces lo señalará, y procuraremos que no entren donde estemos los que no comulgamos con ellos y que sufran algún tipo de discriminación positiva por parte de la sociedad. Ese tipo de experiencias son las que algunos de nuestros capítulos ya están explorando y que nosotros en la organización queremos reforzar en los próximos 3 años. Así que van a ser años, creo, de mucha intensidad, de mucho cambio para la propia organización, y esperamos darle mayor visibilidad a Transparencia Internacional, que es la organización líder en materia de lucha contra la corrupción. Y como dije en mi discurso antes de las elecciones, espero que a partir de estas acciones los corruptos empiecen
a tener miedo de una organización que seguramente los va a sindicar, los va a señalar, como dicen los americanos, name and shame, ¿no? Queremos señalar y especificar sin ambajes aquellos casos en los que tengamos certeza de que efectivamente se están cometiendo actos de corrupción. Bueno, la prioridad de nuestra agenda para los próximos meses en el ámbito interno va a ser tener un contacto directo con los capítulos. Esperamos, Elena, la vicepresidenta, y yo visitar las 5 regiones donde tenemos los capítulos, juntarnos regionalmente con cada uno de estos grupos para evaluar con ellos cuál es la situación actual, porque tenemos capítulos muy grandes como el de Bangladesh con más de 6.000 militantes en la organización, y otros que no lo son tanto, que son más bien capítulos pequeños pero que a su vez tienen gran impacto por la capacidad de influencia de sus miembros o su capacidad de acción ante el gobierno, por ejemplo. Entonces queremos tener un mapa claro de cuáles son las fuerzas y debilidades de los capítulos para poder reorientar nuestras fuerzas y hacer los ajustes donde sea necesario y reforzar a los capítulos que lo requieran. En el ámbito externo, nuestra prioridad va a ir por el lado de ejecutar a la mayor velocidad posible la estrategia al 2015, que en realidad ya es un año que está muy cercano, es una estrategia que se adoptó en el 2011 y que ha tomado mucho tiempo en concretarse porque efectivamente, como he señalado, implicaba cambios profundos en la cultura institucional de Transparencia Internacional. Esta nueva estrategia se basa en algunos pilares que son, en primer lugar, involucrar a la gente. TI ha sido vista por mucho tiempo como si fuera un think tank, un centro de pensamiento, y en realidad somos mucho más que eso. Somos una organización de base, tenemos militancia y actuamos en la realidad local de cada uno de los países en los que estamos, con mayor o menor incidencia dependiendo de la naturaleza de cada capítulo. Vale la pena señalar aquí que los capítulos no están directamente subordinados a la organización, los capítulos tienen autonomía, buscan su propio financiamiento y establecen sus propias prioridades en el contexto de la estrategia que define el movimiento. Entonces, un primer pilar es involucrar a la gente, y creo que tenemos que pasar a ver cómo hacemos el movimiento más atractivo, en particular para los jóvenes, a través de las redes sociales, que es un medio que queremos ahora utilizar con mayor intensidad. Y el otro pilar tiene que ver con la no impunidad. Se ha creado ya hace 1 año y medio una comisión especial, un grupo de tarea para diseñar una estrategia contra la impunidad, comisión que me tocó a mí presidir hasta esta última elección, y ahí estamos desarrollando 2 campañas, una que ha empezado hace 3 semanas que se llama Desenmascara a los corruptos y que busca ejercer algún tipo de presión y hacer gestiones ante los foros internacionales para lograr 2 medidas. Primero, buscar que las compañías offshore, que son estas empresas innominadas, que ha sido probadamente el vehículo más común para cometer actos de corrupción y que funcionan en paraísos fiscales, vayan hacia un régimen obligatorio de registro a nivel global y que se sepa quién es el último beneficiario que está detrás de esta ficción jurídica para poder nosotros efectivamente fiscalizar que estos negocios son negocios legales. Las empresas offshore han sido utilizadas como el vehículo más frecuente para lavado de activos en el mundo. Y por lo tanto hemos iniciado esta campaña, ya hubo una primera presentación en el grupo de los G20 en Australia, hace muy poco, ahora vamos hacia una segunda reunión y en ese sentido haremos todo lo necesario para convocar energías positivas e instituciones gravitantes en esta materia para lograr ese cometido. En segundo lugar, segundo componente de esta campaña de desenmascarar a los corruptos tiene que ver con la concesión de visas. Muchos de los corruptos en el poder saquean a sus estados y se llevan los dineros a países del primer mundo, a donde luego viajan para disfrutarlos. Un ejemplo típico es el de presidente Obiang de Guinea Ecuatorial, a quien Estados Unidos le acaba de congelar $300 millones. Nuestro capítulo en Francia, el año pasado, inició acciones legales en Francia para paralizar los bienes que este señor había lavado desde Guinea Ecuatorial, y se ha logrado exitosamente hacer eso. Bueno, la idea ahora es que todos aquellos que han saqueado estados desde el poder a través de actos de corrupción sean impedidos de acceder a estos países. Ya algunos países vienen aplicando medidas de restricción migratoria, es decir, no concesión de visado para personas que están involucradas, por ejemplo, actos criminales como el narcotráfico,
queremos que esto se extienda a aquellos que claramente están involucrados en actos de corrupción. Es decir, si van a saquear a sus estados para llevarse los dineros al primer mundo, queremos que no puedan acceder a esos bienes o ese dinero y que no lo puedan gozar. Esto, por supuesto, es una política compleja, porque se pueden producir algunos abusos en materia migratoria, entonces es un tema que estamos trabajando con bastante cuidado. Un tercer elemento de la campaña contra la impunidad que lanzaremos en los próximos meses es un concurso internacional, así como el de las 7 maravillas del mundo. Pensamos hacer un concurso internacional, primero a nivel local y luego vía internet a nivel mundial, para escoger a los 10 casos de impunidad más groseros del mundo. Vamos a tener nuestros top 10 y una vez que hayamos identificado esos 10 casos de impunidad mundial, vamos a desarrollar estrategias para cada uno de ellos para exponerlos ante el mundo y ver de que se puedan lograr acciones. Ya tenemos muchísimos candidatos que han empezado a surgir rápidamente a raíz de que la idea ha empezado a cuajar. Estas son algunas de las acciones que tenemos a nivel judicial. También estamos pensando en una serie de proyectos para generar que los sistemas de justicia empiecen a responder más eficazmente a los casos de corrupción y que no sea la impunidad la regla, sino más bien una excepción.